zona que llaman por aquí de Villafré, que al parecer venía de Villa de los Frailes. Por los indicios que hay, las cosas que han aparecido y algunos autores templarios que hablan de ellos, al parecer hubo por aquí una bailía de monjes templarios, que se llamaban frailes, de ahí viene Villafré. Entonces han encontrado pues muchas cosas, muchos restos. Posiblemente la bailía estuviera en la zona que es hoy la Gravera. Hay una fotografía del 1929 en el que se ve que hubo ahí un contorno, posiblemente sería eso. Esta zona fue baldía hasta 1850 y tantos. Hay un mapa de 1814 de la Real Chancería que aparece como zona común de Arabeses y Santibáñez. Seguramente quedó baldía y sin deslindar porque fuese una zona pues, porque no había propietarios más que de ella. Esta canalización es, yo qué sé, a veces es un poco misteriosa, ¿no? Ese posible molino. Podría ser un molino este que aparece en el catastro de Ensenada, el molino que llamaban de las Peñas, en 1752. Podría ser relacionado con un monasterio templario que hubo ahí. Lo cierto es que es una obra demasiado costosa de hacer para el desagüe de un molino. Es un poco un misterio. Y después yo creo que enlaza con las canalizaciones que hay para el otro lado del puente. Posiblemente estuvieran unidas. Y al hacer el puente claro, se destruyó. El puente, pues ya sabemos que lo hicieron en la década del 1910, de 10 al 16. Pues una vez que desaparecen los molinos del siglo XVIII, que el catastro de Ensenada, que había 4, pues hacen este molino en el siglo XIX, a mediados del XIX, pero que es iniciativa de una mujer que se llamaba Luisa García y del hijo que se apellidaba Rodríguez. Entonces,
piden permiso a Zamora, a la administración, y le conceden permiso para hacer el molino. Pero resulta que los del molino de la Cañada y los de Sitrama les ponen una denuncia porque decía que les sangraba el río y le dejaban sin agua. Y entonces se produce ahí un conflicto, pero bastante serio, que aparece en muchos libros de jurisprudencia de la época, ¿no? Y entonces lo que llaman un conflicto de competencia, de jurisdicción. El juzgado de Benavente le daba la razón a Sitrama y al molino de la Cañada. Porque eran más viejos. Y, más sin antiguos. embargo, en Zamora le daban la razón a los promotores de aquí. Y entonces llegó, el litigio ese llegó hasta Madrid, ¿no? Sí. Y se resolvió a favor de los promotores de Santibáñez, porque decían que era competencia de la administración las aguas. No era competencia de Territorial. Efectivamente, era competencia de la administración. Entonces, como tienen permiso de la administración, Y no te lo dejan territorial. hacer, pero con el fin tenían una obligación de respetar los riegos del Caño Bravesis Sí. y de Santibáñez, que eran Que anteriores. el agua, que no quitaran agua de riego. Efectivamente, no, el río venía muchas veces pues con poquita agua, entonces había mucha competencia por el agua. Si sangraba más el río, los otros se quedaban sin agua. Claro. Entonces por eso siempre había muchos litigios. Y es la aquí historia de este veníamos- molino, que lo conocimos pues funcionando ya en los últimos años. Y los chavales veníamos aquí a pescar con el molinero, a las Efectivamente. compuertas. Bueno, aquí estaba el aliviadero, ¿no? Uno de Sí. los aliviaderos El del molino, molino. cuando venía mucha presión de agua, ¿no? Efectivamente, soltaban Y para aquí arriba. bajaba hacia el río. Y para ahí para arriba hay otro, me parece, yo creo que hay otro aliviadero. Esta zona la conocen como la isla, porque en realidad es una isla. Claro. Por aquel lado va el río y por este lado va la zona de la tablada, que antes era el caño molino y el caño de Y Bravesis. el caño de Braves, que daban agua para riego y para Braves. Efectivamente. Esto antiguamente, según dicen, pues traían el ganado aquí a pastar, no estaba de chopos, una zona ahí pues de pastos, al día de pastos. Estamos en la presa de Miguelón. Esta presa tiene la función Nuestro de tatarabuelo. tatarabuelo, que era procedente de Grijalba, Entonces se llama de Miguelón porque Miguelón tenía un molino, que está ahí, es el molino de la Cañada, que estuvo operativo hasta mediados del siglo XX, y entonces pues era prácticamente el que más interesado en mantener la presa. Aunque esta presa no solamente tenía el fin de suministrar agua al molino, sino que suministraba agua para los riegos de Sitrama, y después cogían con la manga de Santibáñez, que se llama la manga, son las orcas, cogían el agua para esa y la tablada, entonces era el caño de El caño Braveses y el caño del molino.
zona pues preciosa, ¿no? Se ha perdido a lo largo de los siglos, aunque las funciones ya no sean las mismas. Es un sitio precioso de caminar y disfrutar. Pero como nos trasladamos al siglo casi primeros del 18-19. Esta es la zona de Mangaforno. Manga porque de ahí salía una manga del río que la abrían para los riegos del caño Braveses y del caño Molino. Ahora, como no existe eso, pues se abre para la tablada. la tablada, la zona recreativa. La zona recreativa. Ahí. Efectivamente ahora está cerrada porque no es época de baños. Se llamaban mangafornos, manga por eso, y fornos por, al parecer, debía haber hornos aquí donde hacían los carbones vegetales. Carbones vegetales. ¿Sí? Porque precisamente hay un mapa del 1814 que marca una rodera desde esta zona hasta más allá del puente actual, que se llama la rodera carbonera, que era por donde sacaban el carbón que hacían en los hornos. Efectivamente. Entonces aquí había antes, o sea, en aquella época había 4 molinos. Efectivamente, había 4 molinos. Uno era el molino de las Peñas, Estaba en el puente. efectivamente en el puente donde hemos estado anteriormente, que estaba hasta la canalización. Después estaba el molino de las Fuentes y el molinico. Esos 3 molinos cogían el agua del caño a Bravesa, ¿no? Y por eso pagaban un canon a Bravesa, porque molían con sus aguas. efectivamente. Y el 4.º molino estaba por esta zona, que le llamaban el molino del Soto. Y este molino del Soto era propiedad de un cura de San Pedro de Zamudia, apellidado Sastre. Bueno, pues llegamos a la Electra Santibáñesa, la fábrica de la luz que empezó a funcionar en 1919, fue un hito para la época. Este era el caño, donde traían el agua de la parte de Santa Croya, y ahí estaba el acceso a las turbinas, ¿eh? Que en principio estaba proyectada una turbina en los proyectos, y al final hicieron 2. No le hicieron caso al ingeniero porque tenían más visión de futuro. Bueno, esta es la fábrica de la Electra Santibáñesa, que como decíamos fue un hito para la época. Esta empezó a funcionar ya en 1919. El promotor o impulsor máximo de la fábrica fue un médico que hubo aquí que se llama Arturo Nieto, junto con toda la gente del pueblo, pues iniciaron la construcción. Ramón Gallego, ¿no? Fue una sociedad anónima en la que todo el pueblo tenía que tener acciones. Desde los que más tenían eran 20 y los que menos 1. Hasta San Tirso tenía una acción gratis. Una acción simbólica, por así decirlo, ¿no? Y fue un trabajo que se hizo comunal entre todos. Hay un planning de trabajo de todas las cosas y tal. Y tenía 2 líneas. Una línea que iba de Santa Croya, Santibáñez a Bravesa, y otra línea que cruzaba el río, iba a Santa Marta, Sitrama, o sea que suministraba 5 pueblos. Y estuvo prácticamente hasta finales de los años 50. En que Yo llegué a conocer la luz. Yo no. Yo sí la conocí. Un poquito, unos Y años los más. postes también. Los Eran postes postes de sí. hierro Efectivamente. sobre una base de cemento, pero postes de hierro. Hierro y después madera para arriba. Arriba madera, sí. Efectivamente. Arriba, donde Tenía iban los 2 cables. turbinas. Tenía 2 turbinas. En Sí. principio estaba previsto solamente para uno. Al ingeniero hay cartas en que le aconseja que solamente uno, pero ellos tienen visión comercial de no solamente suministrar al pueblo, sino comercializarla aumentarla, después aumentar la producción. Efectivamente. Entonces por eso hicieron 2 turbinas. Arriba estaba lo que era la vivienda, que había desaparecido, ¿eh? Y abajo hay mucha piedra metida. La piedra es de la cantera de Abraveses.